Vamos a continuar con nuestra serie de Efesios, la cual hemos titulado Mi identidad en Cristo, y hace 8 días empezamos la segunda sección principal de esta carta de Pablo a los Efesios, la sección que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, que es ya la sección práctica. Es esa sección donde la palabra de Dios nos dice lo que tú y yo debemos hacer en respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Si estamos en Cristo, vivamos en Cristo, pero ¿cómo se ve esto? Sin embargo, en la enseñanza de hace 8 días, que fue el primer versículo, no vimos todavía lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, sino que lo que hizo el apóstol Pablo antes de adentrarse en esto de la vida práctica es recordarnos que debemos vivir para Dios, no para ganarnos la salvación, no para ganar puntos o mérito con Dios, sino porque ya somos salvos y es a lo que Dios nos llama, a la obediencia, porque somos sus hijos. Es un llamado de parte de Dios. Es decir, que la verdadera salvación ha sido dada por Jesucristo. Dios nos ha salvado por medio de Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, pero Dios nos hizo de nuevo en Cristo para que hagamos las obras que Él preparó de antemano, para que tú y yo podamos hoy andar en esas obras maravillosas, en esas buenas obras, porque somos hijos. A esto es a lo que Dios nos llama. Entonces, a partir del capítulo 4, versículo 2, ya la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer y vamos a empezar allí. Vamos a ver solamente el versículo 2, hay muchísimo en este solo versículo, pero es maravilloso. Leamos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. Así que aquí tenemos a aquello a lo cual Dios nos llama como sus hijos, como creyentes en Jesucristo. Efesios 4:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es maravillosa esta palabra, es gloriosa. Hay 5 palabras allí demasiado grandes. Solo en este versículo tenemos palabras allí como humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia. Pero como dice en algún lugar la palabra de Dios, pero la mayor de esas palabras está allí al final: amor. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: mi amor en Cristo. Y literalmente debe ser mi amor. Esta es la pregunta más importante que debo hacerme. Y obviamente ninguno es perfecto, pero ¿amamos? ¿Amamos? Mis hermanos, esto está en el centro de la obediencia del creyente. Y es lo que me encanta. La verdadera obediencia tiene como fundamento el amor. ¿En cuántos lugares uno obedece? Porque lo obligan, porque le imponen, porque le ponen miedo, terror. Miren, mis hermanos, la verdadera base para la obediencia en el cristianismo verdadero es todo lo que Dios hizo por nosotros y que ahora nosotros respondamos al llamado que Dios nos hace. ¿Por qué? Por amor. De hecho, en la primera parte, o mejor dicho, en la introducción, que me va a demorar un poquitico, me voy a dedicar a demostrar que aunque esta palabra amor está al final del versículo, no por esto es lo menos importante, sino al contrario, es lo más importante. Tanto es así que por eso dice mi amor en Cristo, porque allí la palabra de Dios nos está hablando desde que a lo que Dios nos llama hoy es a que todo lo que hagamos sea en amor. Tanto que aunque esta traducción dice por amor, y en un instante voy a hablar de esto, pero mis hermanos, la verdadera traducción debe ser en amor. Tanto, así que vayamos allí. Nuevamente voy a centrarme en primer lugar en esta introducción a hablar de esto. Leamos el versículo y centrémonos solamente en esa frasecita. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Digamos que eso es lo que la palabra de Dios nos dice en primer lugar. Es decir, la obediencia empieza por esto. La obediencia verdadera, a lo que Dios nos llama, empieza por esto, pero finalmente dice, esta traducción dice por amor, pero el idioma original dice en amor. Así que eso es lo que quiero que veamos en este momento, en primer lugar, que nos centremos en esto. Dice en amor. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque una vez más, notemos, la traducción dice por amor, pero ya en el inicio de esta serie veíamos que hay una palabra que se repite mucho y es en, que literalmente significa estar dentro de. Y esa palabra se utiliza es para hablar de Jesucristo. Es una palabra muy pequeñita en español y aún en griego. Nos dice que estamos en Cristo. Por estar en Cristo ya somos salvos. Por estar en Cristo somos hijos. Por estar en Cristo hemos sido adoptados. Por estar en Cristo hemos sido acercados a Dios nuestro Padre. Tenemos el Espíritu Santo. Todas las bendiciones de Dios nos han sido dadas en Cristo. No es casualidad que para empezar la obediencia, la palabra de Dios nos dice, pero hagan todo esto en amor. Y es una manera de decir, es que mis hermanos, es glorioso.
Cuando una persona está en Cristo, está en amor. Ese es el evangelio. Que Dios nos ha amado, mis hermanos. Y que lo que sea que hoy hagamos, no lo hagamos por miedo, por obligación, por imposición. ¿Por qué hago lo que hago? Siempre cuando pienso en esto, viene a mi memoria cuando yo era joven, cuando era adolescente, y yo decía, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque soy evangélico. No puedo. Miren, mis hermanos, no se trata de no puedo. En un sentido, humanamente hablando, y desde, digámoslo así, la libertad, entre comillas, humana, uno puede hacer lo que quiera. Y claro, lo que pasa es que cuando es el miedo, es la religiosidad, es la imposición, uno no puede. Pero qué diferente es cuando uno entiende que tiene un Dios bueno, un Padre bueno, que lo ha amado eternamente, que ha entregado a su Hijo por uno, a pesar de lo que es, que le ha dado nueva vida en Cristo, que lo ha bendecido. Es decir, todo lo que ya la palabra de Dios nos enseñó y que ahora este Padre nos llama a que lo obedezcamos porque Él es bueno, como lo veíamos en el Salmo. Porque lo que Él nos pide no es malo. Lo que Él nos pide ni siquiera es para el bien de Dios, porque nosotros no podemos añadir nada a Dios. Dios es Dios y no dejará de ser Dios si nosotros desobedecemos, o no es más Dios si nosotros obedecemos. Es que Él nos pide esto porque Él es bueno y porque la obediencia nos hace estar bienes a nosotros. Y de hecho por allí empieza la obediencia, por un bien hacia el prójimo, hacia nosotros mismos. Pero hacerlo ¿por qué? O hacerlo mejor ¿en qué? En amor. Voy a traer unos cuantos versículos de Efesios, no todos porque hay muchos, pero pues de hecho ya por ejemplo la palabra de Dios ya nos dice que hemos sido aceptos en el amado. El amor es fundamental en la carta a los Efesios. Ya la palabra de Dios nos decía en el capítulo 3, versículo 17, entonces, ¿quién? Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¿Podemos ver? A medida que confíen en Él. ¿Y qué pasa cuando Cristo habita en el corazón de una persona? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Mis hermanos, el amor es central en esa carta. Estar en Cristo es estar en el amor de Dios, no en una religión. Por ejemplo, si nos adelantamos un poco en el capítulo 4, allí de Efesios, versículos 15 y 16, dice, en cambio, hablaremos la verdad ¿con qué? Con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¿Para qué es la verdad con amor? Para ser como Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Vemos cómo el amor está en el centro. Y eso saltándome pasajes como cuando Pablo oró para que podamos comprender la altura, la anchura, la profundidad, la grandeza del amor. Podemos ver, esta carta está llena, impregnada del amor. Pero ¿qué dice el versículo 16? Él hace que todo el cuerpo, hablando de la iglesia, que somos tú y yo, encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano. ¿Y qué? ¿Y lleno de qué? De amor. Miren, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Que nos llenemos de amor. Una iglesia verdadera es una iglesia que anhela y desea, ya sabe que es salva por la gracia, pero anhela y desea llenarse de amor. ¿Se imaginan si lo que nosotros buscáramos todos los días como iglesia es llenarnos del amor de Cristo, del amor de Dios en nuestras vidas? Y notemos, pero ¿en cuántos lugares dicen, ay, es que hay que enfatizar la santidad y la obediencia a Dios? Sí, pero ¿bajo qué premisa? Cuando uno normalmente le hablan de obediencia, de vivir para Dios, normalmente ¿qué está en medio de todo eso? ¿El amor o el terror, el miedo? Porque si no pierdes tu salvación, porque si no Dios no te bendice, porque si no te vas para el infierno. ¿Sí o no? Normalmente lo que juega en torno a la obediencia es eso, porque donde tú te mueras y estás desobedeciendo, entonces te vas para el infierno y no te vas con Jesucristo. Pablo está invitando al amor y esta carta está llena de amor, porque el centro de la obediencia está en el amor. Pablo no dice, es que si ustedes no obedecen, entonces pierden las bendiciones. No, ya todas las bendiciones son de ustedes. Pablo no dice, es que si ustedes no obedecen, pierden la salvación. No, ya son salvos por gracia, no por obras. Pablo no está diciendo, es que se van para el infierno. Es más, ni siquiera el infierno aparece en la carta a los Efesios. No aparece por ninguna parte, si la leemos de principio a fin. Pero ¿qué dice Pablo? Ustedes ya han sido salvos. Ustedes son hijos de Dios. Y porque de verdad son salvos, son llamados, son amados, son hijos de Dios. Recuerdan que fue lo que vimos hace 8 días. Les ruego, con el corazón, lleven una vida digna del llamado de Dios. ¿Y a qué nos llama Dios? A obedecerlo por amor, a llenarnos de su amor. Por allí empieza todo. Capítulo 5, versículo 2 de Efesios. Vivan una vida llena de amor. Siguiendo el ejemplo de quién, de Cristo, porque obviamente Él es el amor perfecto. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Por qué fue que Cristo se ofreció a morir por nosotros?
¿Por qué fue que el Hijo de Dios se ofreció a venir desde el cielo, dejar su trono de gloria y hacerse un hombre con todo lo que eso implica? Y venir a sufrir a este mundo no solamente desde que nació, sino que sufrir hasta la misma muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo él esto por estos pecadores? Por amor. Cristo hizo esto por amor. Entonces, ¿cuál es la respuesta del cristiano? No debe ser nunca el miedo, el temor, sino el amor. Conocer este amor. Por eso, entre más uno conoce el amor de Dios, mis hermanos, eso más lo va a impulsar a la verdadera obediencia. ¿Cómo no obedecer a un Dios que nos ama? Pero cuando uno vive es lleno de miedo y obedeciendo a un Dios por miedo, mis hermanos, eso es religiosidad y eso es terrible, eso es devastador. Pero cuando uno conoce este amor, ¿cómo no entregarse a este amor que se ofreció como sacrificio por nosotros? Capítulo 5, versículo 25, precisamente. Es un pasaje muy interesante. Es precisamente donde la palabra de Dios enseña. Para los maridos eso significa. Es decir, es donde vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Por poner un ejemplo. No los traje todos, pero solo un ejemplo. ¿Qué es lo que debe hacer un esposo que es salvo y que tiene a Cristo en su corazón? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Es en Efesios donde la palabra de Dios dice, como Cristo te amó, ama. Si estoy casado, soy llamado a amar a mi esposa. ¿Por qué? Porque es que si no amo a mi esposa, entonces me voy a ir para el infierno. Porque ya eres amado. Hombre, Dios te ha amado de tal manera. Así que ama, que ese sea tu ejemplo para amar a tu esposa. Él entregó su vida por ella. Cristo entregó su vida por la iglesia. Esposo, toma ese ejemplo y vívelo. Podemos ver. Y obviamente muchos más ejemplos, pero capítulo 6, versículos 23 y 24. La paz sea con ustedes, queridos hermanos. De hecho, Pablo aquí está terminando su carta. Y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Pablo oraba para que ellos pudieran experimentar el amor Padre. Pablo pedía a Dios el Padre y al Señor Jesucristo que le dieran amor a esta iglesia. Y precisamente el versículo 24 dice que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amor, amor. Esta carta está impregnada de amor. No es como, por ejemplo, Corintios, la primera carta de los Corintios, donde hay un capítulo completo del amor. Aquí no tenemos un capítulo completo del amor. Aquí tenemos una carta completa del amor. Pero precisamente quiero ir a 1 Corintios 13:13, del famoso capítulo del amor, pero quiero ir hasta el final, donde dice 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Pero es de cierta manera también lo que nos está diciendo Pablo en Efesios. Desde el principio somos aceptos en el amado. ¿Y cómo termina? Que Dios les dé mucho amor y que Dios produzca esa fidelidad en ustedes, para ustedes que aman a Jesucristo. Y por eso, vivan una vida de obediencia, como lo diría el mismísimo Señor Jesucristo en Juan 13, versículos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. Ese es el mandamiento de Dios. Y vemos que Pablo lo aplica, pero ¿saben qué es lo que me encanta? Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En estos días hablábamos de esto. Y ahí es donde está. Al final lo que demuestra que una persona es cristiana es que el amor. El amor. Mirar a aquel que nos ha amado perfectamente y querer imitar ese amor. Por supuesto, nuestro amor será imperfecto, pero el amor del cristiano radica en lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Por supuesto, y con esto cierro la introducción para ir a 2 puntos en los cuales no me demoraré porque son muy claros, pero mis hermanos, no podemos tampoco ignorar esto. Como dijo como dijo el mismo Señor Jesucristo en Lucas 6:32, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Claro, ahí es donde está la diferencia. Porque los que no tienen a Dios, ellos también aman. Uno puede decir, hasta la persona más mala del mundo ama. Y entonces eso es lo que nosotros no podemos ignorar, porque alguien puede decir, ay, sí, yo conozco una persona que no es cristiana y ese hombre ama a la esposa y bueno, sí, puede ser que sí, a lo mejor porque también lo aman a él. La diferencia del cristiano es que él quiere amar, y una vez más, así sea de manera imperfecta, pero él quiere amar hasta a sus enemigos, aunque a veces le cuesta, o nos cuesta mejor. Él quiere amar a todos. Él quiere amar hasta el que a veces, es que mis hermanos, pues es que esto no se trata de merecer. Él quiere amar a todos. Esa es la identidad del cristiano. Y es a esto a lo que Dios nos llama. Por eso quiero que veamos esto a través de 2 puntos. En primer lugar, el corazón del amor.
el corazón del amor. Y me parece muy interesante esto. Obviamente vamos a ver esto en la primera parte del versículo. Pero ¿por qué? Porque es que miren, mis hermanos, le puse el corazón porque en primer lugar lo que la palabra de Dios nos muestra es que el amor verdadero no son emociones. El amor verdadero nace del corazón, pero no de las emociones. No es lo que yo siento, porque notemos lo que la palabra de Dios nos dice. Claro, las emociones no son malas, pero el amor verdadero no es una emoción. Volvamos al versículo y centrémonos en la primera parte. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, o quizá la mejor traducción en amor. Centrémonos en la primera parte, pero uniéndola al amor, que es lo que engancha, digámoslo así, todo esto. Sean siempre humildes y amables en amor, sería la mejor traducción. Y allí hay dos palabras muy importantes que quiero definir, porque ahí está humildad. Y saben que es muy interesante la palabra que se utiliza aquí en el idioma original, porque literalmente significa pensar bien o ser humilde en la forma de pensar. Humilde no es cómo se viste una persona o si tiene o no tiene dinero, porque mis hermanos, puede haber personas que se vistan con harapos o que no tengan un centavo, pero haya orgullo en sus corazones. La verdadera humildad es cómo pensamos. La verdadera humildad empieza en la mente, que por eso le puse corazón, porque a veces nosotros pensamos que en el corazón están las emociones. Y no sé si están en el corazón o no están, no sé dónde estarán las emociones, pero el punto es que el corazón del amor verdadero no son emociones. El verdadero amor y el verdadero corazón del amor empieza en cómo pensamos. Porque dice, sean siempre humildes, y luego utiliza otra palabra que aquí dice amabilidad, pero que la mejor traducción debería ser dulzura. Es decir, podemos verlo y nos va a hablar de las demás personas. Y ese es el punto. El verdadero amor empieza en cómo pensamos de las demás personas, cómo vemos a las demás personas. No se lo merecen porque ni nosotros lo merecemos. Pero ¿cómo vemos a los demás? Los vemos con humildad, es decir, pensamos bien de las personas. Los vemos como, precisamente como personas. Voy a poner un ejemplo, pero es que no es cristiano, pero es una persona hecha a la imagen de Dios. Pero es que es una persona mala, pero tú y yo, que tenemos humildad en la mente, en el corazón, sabemos que nosotros también éramos así. Es más, que todavía somos malos, todavía luchamos con el pecado. Y que si no somos como esa persona es porque Dios nos resucitó de entre los muertos, como nos lo acaba de decir el capítulo 2. Podemos ver, entonces es como pensamos. Claro, no estoy hablando de un pensamiento que viene de manera empírica, es decir, como que viene de la nada. Porque si así vamos, entonces uno empieza a pensar de las personas cualquier cosa, que así es como a veces le pasa a uno. Es decir, uno se hace ideas de las personas. Ese me cae mal, ¿por qué? No sé, pero me cae mal, no sé, como que presentí algo. Mientras que el verdadero pensamiento del que está hablando, que es humilde, pones a Dios entre la persona y yo, pongo a Dios, su palabra, su verdad. Si esta persona no es cristiana, mis hermanos, si soy humilde, tengo que tener misericordia de esa persona. Tengo que reconocer que así era yo. Y yo podría estar en esa condición o peor. ¿Qué necesita esa persona? Gracia, misericordia, la misma gracia y misericordia que Dios me ha mostrado, el mismo amor que Dios me ha mostrado. ¿Y qué necesita esa persona? ¿Que cómo la trate? Con amabilidad. Pero ¿en dónde empieza todo esto? En el corazón. ¿Cómo empiezo a ver a ver a las demás personas? Y esto, aparte de eso, está dentro del contexto de la iglesia. Pero mire, ese lleva 20 años en la iglesia y sigue con los mismos errores y con las mismas fallas. Mire, ese disque cristiano y véalo cómo actúa. Y bueno, y yo no cometo errores y yo no cometo fallas. Podemos ver, ahí es donde empieza todo. Por eso lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo es, mis hermanos, es más, y la obediencia empieza no comparándome con los demás ni mirando a los demás. Con los demás yo siempre debo ser ¿qué? Humilde y amable. Y está hablando nuevamente de personas que a lo mejor veamos en sus errores y fallas. Y no está diciendo que los aplaudamos y les digamos, bravo, qué bien lo estás haciendo. No. Pero ¿cómo estamos tratando a las personas aún en sus errores y fallas? ¿Qué sentimos y qué pensamos de las personas aún en sus errores y fallas? Ese se merece el infierno, podemos ver. Y yo sí me merezco el cielo. ¿Por qué? No, mis hermanos. Allí es donde empieza el amor, en la mente, en el corazón. ¿Cómo vemos aún a aquellos que nos ofenden? ¿Cómo vemos a las demás personas, aún en sus errores y fallas? Entonces notemos que aun cuando la palabra de Dios ahora nos está hablando de obediencia, lo primero que nos está diciendo es, pero la obediencia empieza también en tener cuidado de cómo vemos a los demás, en dejar de criticar, en dejar de señalar, en dejar de condenar, siempre con humildad y amabilidad. Mis hermanos, esto está lleno de esta verdad, toda la Biblia está llena de esta verdad. Filipenses 2:3.
No sean egoístas ni traten de impresionar a nadie o orgullosos, ¿sí? Sean humildes. ¿Pero qué es ser humildes? Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero ese, mire lo que está haciendo y a lo mejor sea mejor que yo. Porque ¿qué acaso lo que yo acabo de hacer no es malo también y no es pecado? ¿Criticar a otro no es pecado? ¿Hablar mal de otro no es pecado? Pero es que yo estoy diciendo la verdad. ¿Pero por qué mejor no oro? ¿Por qué mejor no le pido a Dios gracia por esa persona? Si es mi hermano, como lo veíamos en estos días, ¿cómo puede ser posible que mi hermano está en pecado y yo, en lugar de dolerme y saber que hay una parte del cuerpo que está enferma, y en lugar de pedirle a Dios ayuda a mi hermano, si es que no soy capaz de acercarme a mi hermano y darle un consejo y de decirle con amor, gracia y ternura que lo que está haciendo está mal, entonces al menos pedirle a Dios, porque Dios sí puede y Dios sí es capaz, y hasta decirle: Señor, y si no fuera por tu gracia yo estaría en la misma condición? Mis hermanos, ¿por qué no hacer esto? Pero claro, es más fácil criticar, señalar, condenar, pero ¿por qué mejor no ver a los demás como mejores que nosotros? Miren, mis hermanos, esa es la verdadera humildad. No se trata tampoco como que tenga un complejo de inferioridad. Es que yo soy el menos y todos son los más. No, es pensar con cordura, nuevamente, con la palabra, con el evangelio en el centro. ¿Por qué tengo que yo aporrear a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que golpear a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que criticarlo, señalarlo, hablar con otros, contarle a otros lo que está haciendo mi hermano? Y convertir a mi hermano en el peor. Es que mi hermano, deberíamos decirle. Bueno, si es que realmente no es hermano porque está en una condición tan terrible, ¿por qué no orar? Porque cuando vamos allá a la calle y al que está perdido, a ese sí lo miramos con misericordia, gracia y amor y le decimos: Jesucristo te ama y te quiere salvar, y quisiéramos que estuviera en este lugar? Porque si mi hijo que está perdido, oro por él y le pido a Dios que lo alcance en su gracia y su misericordia, pero porque el que está dentro, porque a él sí lo queremos aplastar. Podemos ver la ironía. Mis hermanos, el amor tiene que estar en el centro, y todo empieza con ser humildes y ser, nuevamente, esta traducción dice amables, pero la mejor traducción debería de ser dulces. Pero aún con las personas que están cometiendo errores y fallas, no es que les estemos aplaudiendo, nuevamente, no es que se le alcahuetee, pero como ya le enseñó la palabra de Dios, pero hay que corregir con amor, con gracia, con misericordia. Esa es la primera parte de la obediencia. Sin embargo, si uno mira en muchos lugares donde se habla de santidad y obediencia, hay que vivir para Dios, ¿cómo tratan al pecador? No el de afuera, el que está adentro. ¿Cómo nos tratamos a veces entre hermanos? Porque, mis hermanos, esta es la realidad, y ahí es donde vamos, lo he dicho tantas veces. Esta es la religiosidad donde la gente hasta piensa que los que van a la iglesia son perfectos. Tú y yo espero que hayamos entendido el evangelio verdadero. Aquí no hay ninguno perfecto. Aquí todos estamos llenos de errores y de fallas, y como siempre lo he dicho, y es verdad, vayámonos a vivir con nuestros hermanos unos 8 días a la casa para que veamos todos los errores y fallas que cometemos, para que nos decepcionemos del pastor, empezando por él. Y no es que estamos diciendo que está bien, pero todos estamos en un proceso, ninguno es perfecto y ninguno está feliz con esos errores y fallas. Ya quisiéramos ser perfectos. Pero ¿por qué mejor no ser humildes, ver a los demás como mejores y mejor pedir a Dios los unos por los otros para que Él nos siga santificando y perfeccionando? Porque en lugar de echar al hermano de este lugar, mejor no invitarlo y recordarle que aquí hay un lugar con las puertas abiertas para que la palabra de Dios siga orando en el corazón de ese hermano y Dios haga la obra, y el que la empezó, Él la termine, pero siendo humildes y con dulzura, mis hermanos. Es lo que dice la palabra. Entonces, por ahí empieza la obediencia. Una iglesia obediente no es la iglesia donde todos ya son perfectos, sino donde todos están trabajando en conjunto, sabiendo que ninguno es perfecto, pero se aman a pesar de sus imperfecciones y confían en que Dios está obrando, y si ellos pueden, ayudan, pero con humildad y dulzura. Podemos ver, ahí empieza la obediencia. Y sí quiero decir, yo quiero que seamos una iglesia obediente, que a pesar de lo imperfectos que somos, en lugar de criticarnos, señalarnos y condenarnos, podamos entender que se necesita su humildad. Por eso fue que el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 5:5 dijo: Dios bendice a los que son humildes. Miren, mis hermanos, es que hay hasta promesas de bendición con la humildad, porque heredarán la tierra. Es una manera, y Jesucristo le dijo esto a los que supuestamente la tierra era para ellos, y Jesucristo les dice: pero los verdaderos que van a heredar la tierra son los humildes. Mis hermanos, esa es la realidad. Jesucristo se juntaba ¿con quién? Hasta lo criticaban por eso. Miren, come con pecadores, pero Él nunca pecó, porque Él vino a salvar.
Él comía con los pecadores, no pecaba, pero ¿para qué lo hacía? Para acercarlos, con humildad, con ternura. ¿Cómo trataba Jesús a los pecadores? ¿Cómo trató Jesús a la mujer adúltera? ¿La apedreó? ¿Se lo merecía? Sí. ¿La apedreó? No. ¿Quiénes la querían apedrear? Otros que eran peor que ella, peores que ella. Pero la ley, la ley. Pero mis hermanos, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y podría decirlo, y la humildad verdadera. Primera de Pedro 3, 8 al 9, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, sean compasivos. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Podemos ver compasión, amor, humildad desde el corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 4? No paguen mal por mal. Eso es humildad nuevamente. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Lo que les decía, contesten con una bendición. Bendigamos, es decir, pidamos el bien de parte de Dios para los demás. Y el bien no es que todo les vaya bien en esta vida, sino que puedan experimentar la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y aún ese hermano que está en esa situación complicada, no lo critiquemos, no lo señalemos, bendigámoslo. ¿De qué manera? Señor, obra en el corazón de mi hermano. Y es más, Señor, obra en el mío porque yo también lo necesito. Eso es humildad. Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, es cierto, nos eligió para ser santos, pero ¿qué? Llamados por Él, pero todo está en el centro del amor. Ustedes tienen que vestirse ¿de qué? ¿Por dónde empieza la santidad? El más santo no es, mis hermanos, que se viste de cierta manera que parece tan santo y eso actúa de cierta manera que parece tan santo y critica a todos los que no son como Él. ¿Eso es santidad? Y se siente mejor que todos los demás y los mira por el hombro porque él anda con la Biblia debajo del brazo y se sabe la Biblia al derecho y al revés y parece que camina sobre las nubes. ¿Eso es santidad? Y vístanse. Es que yo me he visto de cierta manera. Miren, mis hermanos, perdónenme, pero estos chiros que nos ponemos no son más que, siguen siendo no más que hojas de higuera. Lo que pasa es que estas tienen etiqueta. Miren, mis hermanos, el verdadero vestido del creyente debe ser la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, porque ninguno es producto terminado. Ahí empieza la verdadera obediencia, en amarnos unos a otros a pesar de lo que somos, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y no nos ha desechado y no nos ha abandonado. ¿Y qué pasaría si fuéramos tú y yo el que cayéramos mañana? ¿No nos levantaría Él? ¿Y no confiaremos en que Él nos restauraría? ¿Y qué esperaríamos de nuestros hermanos? ¿Que nos aplastaran o que nos levantaran, que nos restauraran? Yo no quisiera caer el día de mañana, de verdad, y le pido a Dios todos los días que me guarde. Pero ¿y si yo cayera? Me hago esa pregunta, ¿en qué congregación estoy? ¿Será que me levantarían? ¿Me restaurarían? No me aplaudirían ni me dirían que estuvo bien, pero ¿me ayudarían? ¿Me fortalecerían? ¿Me tratarían con ternura y compasión? Pues la pregunta más importante, ¿y tú lo haces, Alex? Esa es la pregunta. Ahí empieza la verdadera obediencia y ahí empieza una verdadera iglesia. Ahí empieza la verdadera santidad. Eso es lo que Dios hizo. Nos vio desde allá. ¿Cómo estábamos acá? ¿Cómo estábamos nosotros cuando Cristo vino? ¿Cómo estábamos nosotros cuando nos encontró? ¿Y qué hizo Él? El santo, puro y perfecto dijo, ay no, ¿qué tal juntarme con esos pecadores? Vino, no se untó de pecado, pero de hecho fue tratado como el peor pecador, como merecíamos nosotros, para regalarnos su gracia, su misericordia, su amor para salvarnos. Esa es una iglesia de santidad. Esa es una iglesia de amor. Esa es una iglesia de verdad. Esa es una iglesia que tiene el evangelio en el centro. Primera de los Corintios capítulo 4, versículo 21. Esto tiene un contexto muy interesante. ¿Qué prefieren? Pregunta Pablo. ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? ¿Y por qué es tan importante este versículo? Porque es que resulta que están criticando a Pablo. Ay, porque es que Pablo es muy tierno. Porque es que Pablo es como tan suavecito, porque Pablo no es duro. Y Pablo les dice, esperen, ¿me están criticando por eso? O sea, ¿ustedes preferirían que yo fuera con una vara a castigarlos? O sea, ¿ustedes prefieren que los trate como muchos de ustedes los tratan? Como muchos los tratan a ustedes. Con una vara, con una piedra. ¿Ustedes no preferirían, como lo hago, que yo voy con amor y con espíritu amable? Nuevamente están criticando a Pablo. Hasta otros líderes
Ese Pablo es un alcahuete. Ese Pablo parece que es severo no más cuando escribe, pero cuando llega en persona es débil. Eso no regaña a nadie, eso no le habla feo a nadie. Como diríamos nosotros, eso es una madre. Y Pablo dice, sí. Y la pregunta es, ¿y ustedes qué prefieren? O sea, ¿ustedes preferirían una vara? Para Pablo era mejor el amor y el espíritu amable. Y Pablo es lo que, o sea, esto es una pregunta retórica. Lo que Pablo está diciendo es, yo no voy a llegar con una vara, porque el evangelio no es ese. El evangelio es amor, es gracia, es misericordia. Claro, Pablo corregía lo que tenía que corregir, pero ¿cómo lo hacía? Como una madre. Bueno, ya lo dijo, no como una madre. Pues en nuestro contexto sería como una madre, pero él ya lo dijo, lo vimos hace 8 días, recuerdan, como un padre trata a sus hijos. Gálatas 5, 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿qué? ¿Por qué subrayo amor? Mis hermanos, los teólogos, los expertos dicen, es que no dice los frutos, el fruto. Muchos han creído, lo han entendido, y yo así también creo. Es que, mis hermanos, la alegría, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, allí está en el siguiente versículo, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por dónde empiezan? Por el amor. El fruto del Espíritu es amor, y parece ser que esta traducción dice, el fruto del Espíritu es, amor. La mejor traducción debería ser, el fruto del Espíritu es amor, y el amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad, templanza, control propio. Ese es el amor verdadero. Mateo 18, 28 y 29, es que tenemos al más grande ejemplo de esto. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. La pregunta es, ¿por qué estas personas estaban cansadas y llevaban cargas pesadas? Porque los religiosos de su época les habían impuesto cargas que ellos mismos no se atrevían ni siquiera a levantar con un dedo. Porque eso es lo que hace la religiosidad. Nuevamente, mis hermanos, como ellos parecen, se ven, pero no lo son, pero a los ojos de ellos mismos y parece que los demás son tan perfectos. Ay, es que si yo fuera como el pastor, es que si yo fuera como los de la alabanza, lo eres. Si te refieres a las fallas y los errores, yo también las tengo. Si te refieres al privilegio, también lo tienes, porque somos hijos por gracia, porque somos salvos por gracia, porque somos aceptos, bendecidos. Es que no hay diferencia. No hay hombre, mujer, esclavo, libre, judío, gentil. No, todos somos uno en Cristo. Pero claro, cuando la religión lo que hace es fatigar, poner cargas sobre las personas imposibles. Pero Jesucristo dijo, vengan a mí. ¿Por qué? Versículo 29, pónganse mi yugo. Y eso no significa que no hay que caminar. Eso no significa que no hay que cargar nada. No, pero hay que ponerse ese yugo de Cristo. Y allí está. ¿Qué es ponerse el yugo de Cristo? Déjenme enseñarles. Es aprender de Él. ¿De dónde hemos aprendido a amar? ¿De dónde hemos aprendido la santidad? ¿De Cristo o de la religión? Nuevamente, mis hermanos, ¿qué importa? Que nos llamen como nos quieran llamar, que los religiosos digan lo que digan, pero aprendamos de Cristo a amar y a llevar las cargas. Porque ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Él con estos pecadores? ¿No tomó nuestros pecados sobre su cuerpo? ¿No cargó la cruz que merecíamos nosotros y no fue puesto en esa cruz por nosotros? Y claro, Él nos dice, no peques. Pero Él nos dice, pero te voy a ayudar. Déjame que te enseñe, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ahí está. Él sí es humilde y Él sí tiene ternura en el corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Y de qué está hablando? Nuevamente de esas cargas. No se está hablando, no se está refiriendo solamente de personas que tienen problemas en el alma, problemas emocionales o sentimentales o psicológicos, que también aplica, porque normalmente todas esas cosas vienen desde las cargas que hemos cargado, perdón por la redundancia, pero por muchos años y muchas veces a raíz de la misma religión. Porque si conociéramos a Cristo, su amor, y nos sumergiéramos en Cristo y en ese amor, mis hermanos, y descansáramos en Él, en que Él nos está ayudando, nos está sosteniendo, en que Él sabe que somos pecadores, Él sabe mejor que nadie lo que es estar en un cuerpo humano débil, que falla. Lo que pasa es que Él es el único que no pecó. Y aún así, el que nunca pecó, nos dice, nunca dejes que te pongan una carga que no seas capaz de llevar. Si tú estás sintiendo que tienes una carga que no eres capaz de llevar, claro, y alguien diría, ¿pero cómo? Pues aprende de Jesús, conoce a Jesús, sumérgete en su amor, en su gracia, en su misericordia. No aprendas de nada ni de nadie más. No vayas ni siquiera a ningún lugar, porque ese es el problema. Hay muchos lugares donde no predican a Cristo.
Nuevamente estamos hablando de santidad. Empezamos a hablar de santidad, de obediencia. Pero la pregunta es, ¿pero quién es perfecto? De los que está aquí ninguno. El único perfecto es Cristo, que está en nosotros y nosotros en Él. Aprendamos de Él, prediquémoslo a Él. Si no me van a enseñar a Cristo, no quiero ir a ninguna parte. Pero que nos enseñen de Cristo, porque Él sí es humilde y tierno de corazón. Y Él, en estas cargas, mis hermanos, Él mete el hombro. Y perdón por la expresión tan vulgar, pero es lo que hacían con el yugo. El yugo era un pedazo de madera para unir a dos bueyes. Jesucristo está utilizando la ilustración para decirnos, no estás solo. Aunque los demás te critiquen, te señalen y te condenen, si tú realmente quieres aprender de mí, quieres caminar conmigo, aún en tus errores y fallas, no estás solo porque yo cargo esa carga pesada junto contigo. Es más, es que yo ya la cargué. Aprende de mí, caminemos juntos. Eso es lo que queremos ser como iglesia. Y mis hermanos, ese es el corazón del amor. Esto nos lleva al segundo punto y es el reflejo del amor. Entonces, ¿cómo se ve en la práctica? Aunque ya obviamente todo lo que nos ha dicho la palabra de Dios es muy profundo. Pero volvamos al versículo, sean siempre humildes y amables. Es decir, esto debe nacer de nosotros, del corazón, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, pero permítanme modificar un poco. Centrémonos en la segunda parte. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas en amor. Primero empezando con la humildad. ¿Cómo pensamos? Y la ternura, la gentileza. Luego, ¿qué dice? Miren, mis hermanos, la persona más santa no es la que se cree mejor que los demás. La persona más santa no es ni tanto la que ha dejado muchas cosas malas, que es bueno. No estoy diciendo que eso no sea santidad, pero persona más santa es la que sabe lo que Dios está haciendo con él, pero también con los demás. Y es la que con los demás es paciente, porque sabe Dios cuán paciente es con él. Es la persona que tolera las faltas de los otros con amor, porque él sabe cuánto lo tolera Dios. Y es más, me atrevo a decir, y para los que estamos casados y tenemos familia, esas personas sí que son santas, porque cuánto nos toleran a nosotros que somos tan pecadores. Ustedes no se imaginan cuánto tiene que tolerar mi familia a este pecador. Es la realidad. Mis hermanos, porque somos pecadores, porque estamos llenos de fallas. ¿O qué acaso el que está frente a ustedes ya no comete fallas, ya no comete errores? Y no es que esté justificando, ni estoy diciendo que eso está bien. Dios lo sabe, yo quisiera ya no cometer un solo error, una sola falla, pero las cometo tantas veces. Yo le doy gracias a Dios que mi familia me aguanta, me tolera, es paciente conmigo. Pero lo más grande, tengo a un Dios que es el más paciente de todos, que es el que más me ha tolerado. Miren, mis hermanos, aquí literalmente la palabra de Dios dice, no te canses con los demás. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Aquí no solamente está hablando en casa, está hablando de los cristianos. Yo no vuelvo a esa iglesia porque yo pensé que allá todos eran perfectos. Yo no vuelvo a ese lugar porque yo pensé que allá todos eran santos, puros y allá nadie cometía errores y fallas. Y la pregunta es, ¿ese es el evangelio? Sigo yendo a ese lugar porque allá siguen predicando la palabra y sigo siendo edificado. Y porque allá hay personas difíciles, pero es que yo también soy difícil. Pero es que es porque Dios quiere enseñarnos esto. Como dijo alguien, es verdad. Si en la iglesia no toleraran los pecados, la maldad, y no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo justificar, pero si en la iglesia, la iglesia somos tú y yo, pero este lugar que muchos llaman iglesia, no se tolerara el pecado, entonces mis hermanos, yo soy el primero que no puedo estar aquí, porque todavía hay un montón de errores y de fallas en mi vida. Y no estoy diciendo que me justifiquen, solamente estoy diciendo, ténganme paciencia, tolérenme y ayúdenme, porque yo también necesito ayuda. Pero tolerémonos unos a otros, seamos pacientes los unos con los otros en nuestras faltas. ¿Por qué? Por amor. Segunda a los Corintios 6:6. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. Ah, sí, claro. Pero dice, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. No solamente porque nos portamos bien, sino también porque entendemos correctamente y somos pacientes. Tenemos bondad con otros.
Mis hermanos, porque es lo que Dios hace con nosotros. Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque es que en la iglesia ya no hay personas con faltas. Porque es que en la iglesia ya todos son perfectos. Miren, mis hermanos, si así fuera, la Biblia no diría esto. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Esa es la iglesia verdadera. Es que son alcahuetes, es que no confrontan el pecado. Claro que sí, pero nuevamente, ¿qué significa confrontar el pecado sin ser alcahuetes? ¿Que todos somos perfectos? ¿Que solamente podemos aceptar a los perfectos? ¿Cómo? Imposible, porque ninguno lo es. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Allí está. Si Dios me perdona a mí, ¿cómo no perdonar al que está a mi lado? Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, hermanos. Claro, nuevamente, con gracia, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, pero allí está, cuiden con ternura a los débiles. Y aquí en el contexto, ¿quiénes son los débiles? Los que tienen errores y fallas. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Cuidarlos con ternura. Ah, pero es que si se me pega el pecado. Miren, mis hermanos, claro, somos conscientes, ahí está, que nosotros también podríamos hacer lo mismo, caer en lo mismo, pero hay que cuidarlos con ternura. Sean pacientes con todos, porque ninguno es perfecto. Y si fuera yo el que estuviera en esa condición, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Y aquí está, lo más importante de todo, es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. Porque ¿qué hace el amor? Cubre gran cantidad de pecados. Ay, no, eso es alcahuetería. Suena a alcahuetería, ¿cierto? Pero ¿está en la Biblia o no? Pedro no dijo que pasen por alto el pecado. Hay que ayudarnos, hay que hablar del pecado. La palabra de Dios nos sigue enseñando lo que está mal. Si seguimos siendo fieles en predicar la verdad, la palabra de Dios se encargará en seguirnos diciendo lo que está mal. No solo a los que están en error allá, sino empezando por mí, que también necesita ser cambiado todavía. Pero sigamos mostrándonos profundo amor, porque lo que hace el amor no es exponer, sino cuidar, proteger, ser compasivo, misericordioso, lleno de gracia. Gálatas 6, 1 al 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Allí está. Está invertido, pero es lo que nos está enseñando Pablo en Efesios. Ternura y humildad. Lo que pasa es que en Efesios dice humildad y ternura. Es decir, no importa cuál sea primero, se necesitan las dos. Hay una persona que está dominada por un pecado. ¿Qué hay que hacer? Como cristianos, ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Claro, y tengan cuidado, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Somos conscientes de que podríamos caer. Por eso ayudamos con ternura y humildad. Humildad reconociendo que solo la gracia de Dios nos sostiene. Por eso dice el versículo 2, y con esto termino, que para mí es lo más importante. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. ¿Y a qué se está refiriendo? Al pecado. ¿Qué nos enseñó Jesucristo? ¿Estás cargado? Podemos ver que no se refiere simplemente a situaciones psicológicas o emocionales. No estoy diciendo que eso no es un problema, claro que lo es. Pero a veces esas cosas vienen por el pecado, por la culpa que llevamos cargando. Porque seguimos viendo nuestros errores e imperfecciones y en la religiosidad nos siguen acribillando. Pero en el evangelio verdadero necesitamos ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Me encanta. Y obedezcan de esa manera. Me encanta. En la ley de Moisés, ¿qué hacemos con la adúltera? La apedreamos. En la ley de Moisés, ¿qué hacemos con el hijo rebelde? Lo apedreamos. En la ley de Moisés, ¿qué hacemos con el borracho? Lo apedreamos. En la ley de Moisés, ¿qué hacemos con el que quebranta el día de reposo? Lo apedreamos.
piedra por aquí, piedra por allá. En la ley de Cristo, ¿qué hacemos con todas estas personas? Los ayudamos con ternura, con humildad, porque eso fue lo que hizo Cristo con los pecadores. ¿Cómo trató a la adúltera? Con ternura, con humildad. Él que sí podía tirar la piedra no la tiró. ¿Qué hizo él con los pecadores? Comía con ellos, pero les enseñaba la verdad con ternura y humildad. Esa es la ley de Cristo. Amor, gracia, misericordia, ternura y humildad. Por eso el título de esta enseñanza es Mi amor en Cristo. Por allí empieza la obediencia. Y solamente cuando a uno lo tratan así y uno empieza a tratar así, deja de ver a un Dios malo, deja de ver a un Dios castigador y empieza a ver un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor, que está comprometido con perfeccionarnos. Solamente cuando tú estás en una congregación así, no que alcahuetea y tolera el pecado, sino que él trata al pecado y al pecador. Mis hermanos, bíblicamente decimos lo que está mal, pero no solamente de aquí hacia allá, sino nos lo dice a todos la palabra. Pero empezamos a tratar a las personas con ternura y humildad, empezamos a ver a un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Así que es simple, mis hermanos. Es fácil hablar del amor. Muy fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Vivir esta verdad. Pero en un sentido tampoco es difícil si tomamos esta verdad de Cristo. La pregunta es simple. ¿Cómo me trata Dios a mí a pesar de lo que soy? ¿Cómo me sigue tratando? ¿No me sigue tratando con amor? ¿Con misericordia, con gracia, con ternura? ¿Por qué no tratar entonces hacia los demás? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Ahí empieza la verdadera santidad. Ahí empieza la verdadera vida de obediencia. Solo cuando nos sentimos verdaderamente, porque así lo enseña la palabra, amados por Dios con ese amor perfecto que nos ha mostrado en Cristo, entonces es que vamos a poder tratar a los demás con ternura, amor y compasión. Y si no lo estamos haciendo, que Dios nos perdone y que nos ayude a vivir de esta manera. A ser pacientes los unos con los otros, a pesar de las faltas, porque todos las cometemos. Pero lo más importante, a experimentar, a sentir y vivir el amor que Dios nos ha dado en Cristo, pero a reflejarlo con otros. Creo que la mejor manera de terminar es como ya lo hizo Pablo anteriormente. ¿Ven por qué Pablo oraba, pedía esto? Que podamos crecer en este amor, conocer la grandeza y profundidad de este amor. Terminemos de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este amor tan grande. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Cristo, gracias por tu ternura, por tu compasión, por ser tan amable, tan dulce con nosotros, aun en nuestros errores y fallas. Gracias por amarnos tanto. Padre, gracias porque tu amor es tan grande que aun siendo pecadores, enviaste a tu Hijo, lo entregaste por nosotros. Cristo, gracias por amarnos tanto que viniste a entregar tu vida por estos pecadores. Y no nos dejaste en esa condición, sino que nos has resucitado dentro de los muertos. Nos has perdonado. Y estás obrando en nuestras vidas. Por supuesto, no estamos aquí para justificar ningún mal, pero reconocemos que todavía hay tantos errores y fallas en nuestra vida. Por eso ayúdanos a experimentar este amor, a conocerlo, pero también a vivirlo. Ese amor que tú nos muestras. Tú no nos juzgas, tú no nos condenas, porque el juicio y la condena cayó sobre tu amado Hijo Jesucristo. Pero sí nos instruyes, nos dices lo que está mal porque nos amas, pero nos tomas de la mano, como diría el mismísimo Señor Jesucristo, camina a nuestro lado con el yugo puesto y nos enseña, porque Él es manso y humilde de corazón. Pero esto es lo que te queremos pedir, Padre. Ayúdanos a aprender de Cristo, no solamente para experimentar paz en el alma, en el corazón, sino también para dar a los demás, para que nuestros hermanos que están caídos, para nuestros hermanos que están golpeados, para que nuestros hermanos que también como nosotros tienen errores y fallas puedan encontrar en nosotros un hombro que los levanta, que los sostiene, puedan encontrar a personas que los entienden y que con ternura y humildad no los dejan allí caídos, sino que los levantan y les tienden la mano para que puedan encontrar a un hermano
que los ama, porque nosotros somos amados por ti. Padre, ayúdanos a vivir de esta manera, porque por allí es donde empieza la verdadera santidad, por allí es donde empieza la verdadera obediencia. Primero reconociendo que ninguno es perfecto, pero que tú nos estás perfeccionando. Y en segundo lugar, reconociendo que seguimos siendo tan llenos de errores y de fallas que necesitamos no solo tu ayuda, que es la más grande, por supuesto, de tu espíritu, de tu palabra, de tu verdad, sino también necesitamos la ayuda los unos de los otros, la misericordia, la gracia, la compasión, para ser una iglesia verdadera, para ser una iglesia llena de tu amor. Llénanos de tu amor en Cristo, por medio de tu espíritu, para que así podamos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y todas las virtudes que se desprenden del amor que nos has mostrado por medio de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Esto te pedimos, Padre, no por nosotros, sino por la obra perfecta de tu amado Hijo Jesucristo hecha a nuestro favor. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia en Cristo. Amén y amén.